la infertilidad como problema. La bioeconomía reproductiva como solución, tensiones entre prácticas biopolíticas y gubernamentalidad neoliberal. Catalina, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero iniciar con estas noticias que no sé si han visto, que en lo corrido del año han salido muchos reportajes sobre la reducción de las tasas de natalidad en Colombia. Y de hecho, pues, si miramos, la natalidad en Colombia disminuyó en los últimos 4 años. En 2024 se registró la cifra más baja en la década. Y La Silla Vacía hizo un reportaje, incluso calculando cuánto cuesta tener un hijo en Colombia por ciudades, como intentando llegar a las causas del problema. Entonces, por ejemplo, pues en 2023 se registraron 510,000 nacimientos vivos y eso supone una reducción drástica, por ejemplo, del 2000, que nacieron 752,000. Entonces, yo traigo esto a colación porque sí, están haciendo menos gente en Colombia y eso es obvio, los demógrafos lo saben, los sociólogos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que también se están aumentando las cifras de mujeres mayores de 30 años que están teniendo hijos. Es decir, hay una reducción en las tasas de natalidad de las mujeres jóvenes, pero están aumentando las tasas de natalidad en mujeres mayores. Y eso tiene unas consecuencias en términos políticos porque ya a los 30 años son mayores los riesgos para procrear. Entonces, tenemos, por ejemplo, que aumentaron los embarazos de alto riesgo entre mujeres de 45 a 49 años en un 16% y de 40 a 44 años en un 14%. Entonces, ¿por qué las mujeres jóvenes están teniendo menos hijos y las mayores están teniendo más hijos? Entonces, por eso yo hablo de la infertilidad como problema, y es que a diferencia de la esterilidad, que es un problema que surge por fallas fisiológicas u orgánicas, la infertilidad tiene más rasgos sociales, ¿cierto? Hola, Jara. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque las mujeres están postergando sus proyectos maternales debido a las condiciones sociales. Entonces, hay mayores demandas de educación, entonces ya un programa universitario sirve para poco, entonces hay cada vez que especializarse más. También tener unas condiciones mínimas vitales se hace cada vez más complicado, entonces las mujeres esperan a ser mayores para tener, pues para realizar ese proyecto maternal, y aparece entonces unos nuevos problemas que ya pues se hace más difícil ser madre por medios naturales y se necesita de un soporte médico, y eso es de lo que les vengo a hablar hoy. Voy a echar mano de conceptos que ya mencionaron como regímenes de verdad, gubernamentalidad, biopolítica, y lo que quiero mostrar es una tensión entre prácticas biopolíticas y gubernamentalidad, a partir de lo que decía Alberto ahora, de tecnologías de poder totalizantes e individualizantes. La biopolítica estaría más del lado de lo totalizante, sobre la población, viendo esto. Aquí no sabemos de mujeres particulares, sino 510,000 mujeres posiblemente, o si tuvieron gemelos, pues se reduce, trillizos, ¿cierto? Pero también hay prácticas individualizantes, que es donde opera la bioeconomía médica. La bioeconomía médica. Entonces, me voy a mover en esa tensión entre prácticas biopolíticas y prácticas gubernamentales. Entonces, recurriendo al concepto que traía ahora Mauricio de los regímenes de verdad, para que hoy hablemos de una bioeconomía, que enseguida voy a definirla un poco, tuvo que pasar algo en términos de saber, y es que durante el siglo XX hubo unos descubrimientos muy importantes en términos de genética.
¿cierto? Y eso supuso un cambio de plano. Antes la medicina era una medicina orgánica, funcional, a partir de lo que se podía ver y con prácticas y técnicas rudimentarias. No se necesitaba un telescopio, un microscopio para analizar el cuerpo, sino que a partir de saberes de los síntomas sabíamos pues básicamente qué pasaba. Pero ahora ya no nos basta con el cuerpo como totalidad, como funciones, sino que la genética lo que permitió es que ya el cuerpo no es una totalidad, sino partes cada vez más pequeñas. Entonces hoy ya hablamos de código genético, de genes, de moléculas, de proteínas, ¿cierto? Que a simple vista yo no puedo saber, pues no lo puedo mirar a simple vista. Entonces la medicina se hizo dependiente de todo un conjunto técnico que le permite escudriñar en el cuerpo a esferas cada vez más profundas. Entonces, antes el cuerpo enfermo era un cuerpo en relación a una historia de vida. Entonces, yo soy enferma porque fui a la guerra, se me deformó la cara, entonces aparece la estética con el perfeccionamiento de las narices, las prótesis, ¿cierto? Pero era en relación a una historia de vida, yo viví esto, me pasó esto, o las grandes epidemias, etcétera. Entonces era en relación con un contexto social, una historia de vida, pero en el siglo XX sucedió que ya todos somos cuerpos enfermos, susceptibles de estar enfermos siempre, porque como estamos escudriñando en cada vez partes más pequeñas del cuerpo, podemos ver que hay un riesgo constante. Entonces, incluso antes de implantar las células, el óvulo con un espermatozoide, se hacen unas pruebas para ver qué riesgo hay de transmitir enfermedades, ¿cierto? Entonces, la enfermedad aparece ya como algo que se transmite incluso antes de nacer. Entonces hay un riesgo constante que la medicina, pues es una medicina ya de nunca parar. Ya no se trabaja con enfermos, sino con gente que siempre está en riesgo de ser enferma y no se tiene que materializar. O sea, ya no vamos al médico para que nos trate una enfermedad, sino para que evite que esa enfermedad se materialice. Y es una forma diferente de concebir el cuerpo, la medicina, etcétera. Entonces, en esa nueva forma de operar de la medicina sucede algo y es que ya no es una medicina funcional, como les decía, clínica, sino que ya es una biomedicina y que se tecnifica y tecnologiza cada vez más y por eso hoy hablamos de biotecnología. Y es interesante porque el médico se desplaza y aparece el ingeniero genético, el biotecnólogo, que ya tiene una formación diferente, ¿cierto? Quienes trabajan hoy con el cuerpo y con el cuerpo en riesgo no son médicos en un consultorio, sino ingenieros en un laboratorio, ¿cierto? Y cambia, al cambiar el escenario, cambia también el saber, etcétera. Entonces, que aparezca el biotecnólogo, el ingeniero genético, el bioingeniero, todos estos nuevos saberes, también supone que se transforme, digámoslo así, los fines de la medicina. La medicina ya no trabaja para restablecer unas condiciones, ya no le interesa mantener la salud de la persona, sino que ya le interesa potenciar las capacidades. Ya la medicina trabaja en un tiempo diferente. Antes trabajaba en el tiempo presente con relación a una historia, ahora trabaja en el tiempo presente con relación a un futuro. Entonces, ¿qué futuro queremos construir? Es la pregunta hoy de la biotecnología y de la medicina. Y ahí aparece entonces esto de lo que les hablo y es las técnicas de reproducción asistida, que también, pues aquí, una de ellas es el embarazo subrogado y pues,
y un lucrativo negocio de la fertilidad, ¿cierto? Entonces, ya la fertilidad se convierte en un objeto biomédico y biotecnológico con potenciales económicos. Entonces, al tecnificarse la medicina, volverse biotecnológica, aparecen también nuevas oportunidades, ya no solo frente a un sujeto trabajador de la biopolítica liberal, de, bueno, vamos a curarlo o vamos a restablecerle la salud para que sea productivo en la fábrica, porque cada vez se reduce más en los obreros el empleo, sino que hoy lo que importa es el sujeto consumidor de productos de riesgo, ¿cierto? Es decir, yo como soy un sujeto en riesgo constante, voy a querer ir a hacerme exámenes constantemente a ver en qué soy propenso a materializar ese riesgo, y la medicina le tiene la solución. Usted tiene riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, entonces haga esto, o hagas estos otros exámenes más profundos, etc. Entonces, un nuevo campo de actuación de la biomedicina y de la biotecnología es la fertilidad. Esto se ha estudiado mucho y autoras principalmente australianas se han dado cuenta de que para que esto sucediese tuvo que haber un laboratorio, y el laboratorio fueron los animales. Las técnicas de reproducción asistida se desarrollaron a partir de la zootecnia. Entonces, necesitábamos, en el siglo XIX y XX aumentó la población, y la pregunta que emergió fue, bueno, ¿y cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Los zootecnistas empezaron a hacer experimentos con animales, especialmente con bovinos, para aumentar su rentabilidad. Entonces empezaron a mejorar el semen de los toros y se dieron cuenta que podían desplazar células en el espacio, y luego apareció también la posibilidad de desplazarlos en el tiempo con la congelación de gametos, pero entonces con esa manipulación ya luego se dieron cuenta que un solo toro podía embarazar a miles de vacas en diferentes espacios. Entonces aumentó la rentabilidad, y luego apareció el problema, bueno, ¿y qué hacemos si manipulamos los óvulos de las vacas para ya no solo manipular el semen? Entonces, pues los óvulos son más difíciles de manipular que el semen, porque son más grandes y tienen pues mayores complejidades biológicas, porque el semen es solo núcleo, el óvulo es núcleo y citoplasma. Entonces, no tienen las mismas condiciones biológicas y por tanto su maleabilidad técnica es diferente. Pero cuando lograron unir un óvulo y un espermatozoide fuera del cuerpo, empezó otra época para la zootecnia y para la, ¿cómo se llama?, la ganadería. Entonces rápidamente emergió, bueno, si se puede hacer eso en vacas, también se puede hacer en humanos. Entonces, hoy el mercado del semen es sumamente importante, el país puntero en esto es Dinamarca, y ustedes pueden entrar a las páginas web de las clínicas de fertilidad danesas y les envían el semen del hombre que ustedes quieran a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Por correo certificado, y eso también necesita unas condiciones técnicas de transportar ese material genético, que bueno, que no se fuera a dañar, etc. Entonces, bueno, ahí apareció la inseminación artificial, pero eran muy limitados, porque la inseminación artificial es que se introduce en semen en el cuerpo de la mujer para que naturalmente penetre el óvulo. Pero, bueno, fue muy limitado, entonces empezó a manipular los óvulos hasta que se logró dar vida en 1978 a la primera denominada niña probeta, que fue una inglesa, y eso fue todo un hito.
Entonces ya se decía, se va a crear vida artificialmente, y de hecho, hace poco, en 2018, cumplió 40 años y eso fue un escándalo, ¿cierto? Pues, pero en 40 años ha avanzado demasiado la medicina reproductiva. Y luego a partir de ahí surgieron otras técnicas, entonces ya no solo queremos que la mujer venda sus, que los óvulos de la pareja interesada se unan en el gameto masculino con el femenino se unan en el laboratorio, sino que ya, ¿qué pasa si empezamos a incluir a terceras personas? Entonces, muchas de estas técnicas no funcionaron al inicio porque los óvulos eran de mala calidad o el semen era de mala calidad, entonces dijeron, bueno, creemos bancos de óvulos y bancos de semen para que terceras personas lo donen. Pues, y aquí es importante el uso del lenguaje, lo donen, pero en realidad lo compran, ¿cierto? Pero aparece ahí el problema bioético de, bueno, ¿cómo voy a vender yo partes de mi cuerpo? Si hay convenciones sobre el uso, la prohibición de venta de partes del cuerpo, etcétera, entonces se llama donación para, yo voy y dono mi óvulo, pero me pagan. Entonces empezaron a aparecer esas nuevas prácticas hasta llegar a lo que les mostraba acá del embarazo subrogado, que ya no es solo las células lo que se manipula, sino también las capacidades corporales. Y como dice Badby, ya no es solo que la vida se manipule ex vivo, es decir, en un laboratorio, sino que el embarazo subrogado no se puede exteriorizar. O sea, yo no puedo exteriorizar el proceso de gestación como puedo exteriorizar la manipulación del óvulo o del semen. Aquí necesariamente comprometo todo el cuerpo. Entonces aparece una tensión de cómo pues es más fácil éticamente manipular partes del cuerpo a manipular el cuerpo completo. Entonces esta ha sido como la llamada técnica, aunque eso también es muy debatible, donde no se ha podido exteriorizar, separar y poner a circular libremente. Entonces aquí todavía hablamos de una medicina que se tiene que ver con todo el cuerpo, pero hay un aparato discursivo para hablar solo de una parte, entonces se llama es vientres de alquiler, ¿cierto? Yo alquilo mi vientre, pero sabemos que en realidad se alquila todo esto. Entonces, en la teoría esto se ha llamado bioeconomía y Pavone y Gabone dicen que hay hoy 3 acepciones de bioeconomía. Una bioeconomía basada en la biotecnología, que es un proyecto político dominante, es decir, hoy la bioeconomía es el saber puntero, porque hablamos sí de los algoritmos, pero hay 2 saberes hoy punteros que son el algorítmico y el biotecnológico. Y el biotecnológico es una promesa. Entonces, si vemos las convenciones de la ONU, hoy se dice la biotecnología nos va a permitir lograr los objetivos de desarrollo sostenibles, etcétera. Entonces se vende como un programa político esperanzador en un momento de crisis. Y aquí lo bio de la biotecnología, de la bioeconomía estaría en el uso de una tecnología que manipula la vida. Y hoy, como ahora Alberto decía que hoy habitamos en un capitalismo emocional, pero también en un capitalismo donde puede convertir toda la vida en mercancía, ¿cierto? No solo el cuerpo humano, sino que todo lo que sea vida hoy es capitalizable. Entonces pueden ser los ríos, si los definimos como vida, también ahí entra el debate de qué entendemos por vida o no. También los biocombustibles, bueno, todo lo que sea materia orgánica y podamos definir como vida. Pero hay una segunda acepción de bioeconomía que también es una bioeconomía, digamos, dominante, y es aquella que se basa en las energías renovables. Entonces vamos a una transición energética para llegar a fuentes de energía
más beneficiosas con el medio ambiente. Entonces, la biomasa, los biocombustibles, bueno, y hoy tenemos apellidos bios por toda parte. Entonces, estas dos son programas políticos y si vemos los documentos de la ONU y todo, vamos a hacer una transición bioenergética, amigable con el medio ambiente. Sin embargo, estos autores dicen, hay una tercera acepción de economía, de bioeconomía, y es que hoy habitamos en un biocapitalismo. ¿Y qué quiere decir biocapitalismo? Es decir, que las ciencias de la vida hoy están íntimamente relacionadas con el capital. Es decir, hoy no se investiga lo que los científicos quieran investigar, no se producen los medicamentos que necesita la humanidad, sino que los programas de investigación en biología, en bioingeniería, en todo está conducido por el capital. Entonces, quiero como una definición de esta última acepción de bioeconomía, ofrecérselas. Dice, el término bioeconomía se utiliza de manera descriptiva para referir la multitud de procesos económicos en torno a lo vivo que se han desarrollado en la última década de la mano de la tecnología médica y en paralelo a la emergencia de la denominada economía basada en el conocimiento. Entonces, hoy la bioeconomía está basada en la producción de conocimiento y por eso aparece un nuevo dispositivo de poder y son las patentes. ¿Cierto? Las patentes sobre los descubrimientos. Antes los investigadores se compartían datos, pues datos crudos y usted manéjelo como quiera. Hoy los datos son fuente de poder y ahí habría un entrecruzamiento entre algoritmo y biotecnología y hoy se trabaja con datos y esos datos están patentados. Entonces, por ejemplo, las empresas petroleras trabajan mucho con biotecnología porque hace poco sacaron como una molécula que logra controlar los derramamientos de crudo en el mar para evitar la contaminación y esas moléculas las patentaron y el patentar ya nadie tiene acceso a esto es solo mío y yo lo puedo capitalizar como quiera. Entonces ha aparecido también un nuevo tipo de capital y es el capital rentista en términos de patentes. Entonces yo te alquilo mi patente para que vos la explotes, pero no es tuya, al cabo de un tiempo me la tenés que devolver. Y hay todo un mecanismo jurídico y coercitivo para hacer valer esas patentes. Entonces la bioeconomía hoy es fundamental y se dan muchos ámbitos y uno de esos, como les decía al principio, es la fertilidad, porque ya como Foucault lo había dicho, la reproducción es fundamental para el poder. Y en seguridad, población y territorio, creo que es así el orden, ¿no? Ya él mostraba cómo el poder, bueno, el Estado moderno como dispositivo de seguridad interior tenía el aumento de la población y no el aumento de la población de cualquier manera, sino un bienestar para esa población también. Entonces, hoy el capitalismo está en una propia contradicción consigo mismo porque creó las condiciones para hacer difícil su propia continuidad. Es decir, hoy es más difícil reproducirse, pero el capitalismo para reproducirse ya se acabó. Ah, sí, qué Biblia. Entonces, sí, como les decía, hoy la vida es un elemento fundamental del poder. El poder necesita gobernar esa vida no solo a nivel psíquico, sino también biológico. Y hoy el riesgo, pues y aquí podríamos ver la especulación en todo su esplendor, y es, bueno, yo tengo esa noción del riesgo y veo a mis hijos como una mercancía más, ¿cierto? Y entonces, no, como tengo la capacidad de
acceder a este nivel de control sobre la vida, porque la vida hasta hace muy poco se veía como un azar, elijo como me saliera y no saber si me salía imperfecto o algo. Hoy puedo controlar un poco ese riesgo y encima puedo decir, no, es que lo quiero de tal manera. Entonces vemos que mujeres morenas tienen hijos blancos, sarcos, monos, que pues que es como eso, ¿cómo es posible? Sí, pero como la vida hoy se puede manipular a tal nivel, cada vez podemos decidir más sobre la impredecibilidad de la vida y así pues manipularla y ponerla a circular. Pero acá también es importante, y ya para ir cerrando, esto no se da solo por una decisión individual, sino que está atravesado por una historia y se han hecho estudios, por ejemplo, de que muchas familias deciden tener hijos diferentes como una forma de ese nuevo tipo de familia queer. Entonces es mejor que un hijo achinado para una mujer australiana, que pues fenotípicamente no sería común, pero también han mostrado de que esa diferencia de esas nuevas familias queer permiten defender valores nacionales, una pertenencia a una etnia deseada, etcétera, pero también se han hecho estudios de, por ejemplo, en Ecuador, las mujeres que recurren a técnicas de reproducción asistida quieren hijos blancos, porque la herencia colonial les da a entender que hijos blancos son mayores propensiones a un futuro exitoso, ¿cierto? Entonces, cómo esa bioeconomía está atravesada por condiciones de clase, de etnia, bueno, al fin y al cabo históricas. Entonces, es importante tener en cuenta eso y pues yo el mensaje que quiero dejar es, hoy el capitalismo se está moviendo en dos vías muy grandes, ¿cierto? En lo algorítmico, pero también en lo biotecnológico, y no sé si ustedes sabían, pero les voy a decir rápidamente. Medellín es una capital médica, acá se hace mucho turismo médico, y no solo médico estético, sino médico reproductivo. ¿Y cómo se sectorizan las clínicas de fertilidad? El Poblado es la sede de las clínicas de fertilidad. ¿Por qué? Porque ahí está el mercado. Entonces la gente viene acá y se les ofrecen, y ahí también se da una desigualdad, las clínicas las clínicas para el común de la gente son precarias, bueno, ya sabemos el debate con las EPS, etcétera, pero las clínicas de fertilidad dirigidas a extranjeros son de último nivel, con tecnología, infraestructura, pues que nunca podríamos acceder a ello más allá de una medicina prepagada muy cara, ¿cierto? Entonces también cómo se da una diferenciación en esa oferta de servicios médicos. Y no solo eso, en Colombia este mercado se ha expandido vía privada, porque en Colombia la infertilidad no es cubierta, pues los servicios de infertilidad no son cubiertos por el sistema de salud. Entonces usted va a la EPS a decirle que está sufriendo porque no puede tener hijos y la EPS le va a decir, no podemos cubrir eso porque no está en el POS. Pero también se ha dado unos desarrollos jurisprudenciales, y es que la Corte Constitucional antes decía, no te podemos cubrir eso porque son demasiado costosos. Por ejemplo, una inseminación artificial puede valer 18 millones, pero una fertilización in vitro 30, 40 millones, ¿cierto? Entonces, si eso lo sumamos frente a otras enfermedades que son igualmente costosas, pues, pero entonces ha habido un cambio y hoy la Corte reconoce que la infertilidad es una enfermedad, la OMS lo reconoce como una enfermedad y la Corte lo adoptó, pero dice es una enfermedad que yo voy a aceptar en casos muy específicos, entonces ha aceptado casos particulares, pero hoy no está dentro del POS, los tratamientos de fertilidad. Entonces, si usted quiere acceder a ellos, tiene que tener la plata para pagarlo. Entonces, bueno, ya sí para cerrar, hoy en Colombia hay 40 clínicas de fertilidad.
y eso es muchísimo, ¿cierto? Pero no sabemos nada de ellas. Hay un vacío y se han desarrollado y se han lucrado soterradamente. No sabemos qué sucede con esas clínicas, cuánto cuestan, cuánto pagan por las células, etcétera. Entonces, pues ese será mi objetivo en mi investigación. Hacer esa caracterización, pero es importante poner el debate, porque en Colombia no está el debate de esto, pero es algo que sucede en el país y de manera, pues yo les invito a que entren a Facebook y busquen Madres Subrogadas Colombia y son una chorrera de mujeres ofreciendo su vientre, ¿cierto? Entonces es interesante que veamos ese nuevo régimen de poder, esas prácticas biopolíticas, pero también en relación con una capitalización de la vida a través de la biotecnología. Catalina, muchas gracias. Mauricio. Bueno, gracias Catalina por la presentación. Hay un concepto, pues, no sé si lo conoces, que es de Nicolas Rose, que se llama biovalor, aludiendo a estas lógicas de la relación entre lo biológico y el capital, que es muy interesante, que están en políticas de la vida. Yo te quería hacer una pregunta respecto a la idea de cuerpo, del cuerpo. Pues, como nosotros sabemos en las concepciones biopolíticas Foucaultianas, el cuerpo es muy importante, evidentemente, pero da la impresión que en este plano de la biotecnología, bueno, es paradójico decirlo, es difícil explicarlo, como que se trasciende el cuerpo, es decir, siempre hay un cuerpo, porque ineludiblemente es la superficie sobre la que opera el saber biotecnológico, pero da la impresión que se trasciende el cuerpo en tanto trascendencia en términos de que se lo entiende bajo otras lógicas, es decir, ya es un cuerpo que es entendido como información genética, como disposiciones, como vulnerabilidad, ¿cierto? Es decir, ya no es la lógica, digamos, como del cuerpo que se materializa como el cuerpo como es hoy, sino es como un cuerpo que tiene como una historia oculta además, porque no es a la vista, es decir, yo veo a Catalina y no veo sus vulnerabilidades biológicas, es decir, entonces digamos que hay como una reconfiguración, como una reconfiguración de la idea de cuerpo, ¿cierto? No sé cómo pensar un poco, a la luz un poco de estos saberes biotecnológicos, la idea de cuerpo que ha estado como muy anclada a como una condición muy moderna de lo que se puede observar, de lo que se puede ver, porque aquí entonces da la impresión que aparece como toda una imagen del cuerpo que es como, no sé, como fantasmagórica, como que no la vemos, no la sabemos. Entonces, ¿cómo, digamos, como operar nosotros mismos con un cuerpo que incluso a nosotros ya nos resulta desconocido, porque nosotros no nos miramos las manos y nos vemos nuestros genes, es decir, no estamos como en ese nivel, sino que tiene que haber como una serie de dispositivos biotecnológicos que son los que nos permiten entender ese cuerpo. Entonces, ¿cómo relacionarnos hoy nosotros con nuestro propio cuerpo, sabiendo que nuestro mismo cuerpo ya está siendo objeto como de unas lecturas que lo trascienden un poco como materialidad? Gracias, Mauricio. Sí, pues justo uno de los problemas centrales es la concepción del cuerpo. Y es que este nuevo régimen de poder necesariamente tuvo que cambiar la significación sobre el cuerpo al verlo en un nivel diferente al que lo veía la medicina clínica. Porque la medicina clínica, bueno, yo veía, por ejemplo, a Miguel ahí, bueno, me duele por acá queda el riñón, le hago con los rayos X un examen ahí más o menos, ¿cierto? Pero ya hoy el riñón ni siquiera es el riñón en su totalidad, sino que empiezo a analizarlo con microscopio. Entonces, pues si miramos, por ejemplo, qué nos piden en las pruebas de laboratorio, no le dicen, vaya, lleve el riñón, sino vaya, le raspan las paredes del órgano y analizan partes diminutas y de ahí sacan unas conclusiones, pues no generales, pero sí al menos del funcionamiento del órgano, ¿cierto? Entonces, hoy el cuerpo no es el cuerpo como totalidad, como sistema, sino como células, como moléculas,
Y por eso hoy el médico es incapacitado para analizar el cuerpo, porque es que no, los médicos no se forman a nivel, a esos niveles. Entonces, es que siempre me recomiendan acetaminofén, pero es porque el médico funciona, pues, o piensa como con la totalidad. Pero el ingeniero y el biotecnólogo sabe manejar el microscopio, o sea, tiene otros conocimientos técnicos, conceptuales que le permiten manejar el cuerpo. Ajá. Entonces, lo mandé al laboratorio, pero no, el médico manda al laboratorio, pero, o sea, delega eso a otro actor, a otro tipo de saber. Entonces, es muy interesante ver eso de estamos asistiendo a un cambio. Y por eso también decimos, no, es que hay demasiados médicos en el país y no hay trabajo para tanto médico, porque es que hoy el saber dominante es otro. Y la UDA tiene bioingeniería, el ITM tiene biomedicina, ¿cierto? Y que no son médicos, son ingenieros de la vida. Entonces, hoy el cuerpo es visto como una máquina por ingenieros, pero una máquina compuesta de muchas partes, que es muy importante pues tener en cuenta eso, como por ejemplo a la hora de tener un hijo. Pero es que entonces vamos a hacernos pruebas usted y yo a ver qué propensiones genéticas tenemos para ver qué le vamos a transmitir a ese hijo. Y hoy también es muy fuerte algo y es la medicina o la biomedicina del cordón umbilical. Entonces hay bancos de cordones umbilicales, como hay células madres y las células madres son las únicas células totipotentes del cuerpo, es decir, totipotentes que se puede convertir en cualquier tipo de tejido de órgano. Entonces, pues a través de la clonación y de todo eso, pues sí, otro tipo de cosas. Entonces, si usted puede decir, no, mi hijo en 20 años puede sufrir de tal cosa, guardemos el cordón umbilical hoy para recurrir en él en 20 años. Entonces es como otras concepciones, ya no es solo a la indígena que entierra el cordón umbilical por cosmogonía, no, es que eso me puede servir para algo en un futuro. Entonces, pues son concepciones del cuerpo diferentes. Laura, mía. Bueno, son como preguntas de curiosidad más que todo, bastante puntuales. Saber si, me imagino que esto ya está abierto el debate en Congreso o aún no, y hasta qué nivel ha llegado, teniendo en cuenta que pues a nivel social esto no creo que sea tan, tú dices que hay mucha información a nivel de redes social, pero no sé si sea tan abierto a lo social, no sé si esto se ha debatido pues como bastante como uno creería. Yo creo que lo que más se ha visto a nivel nacional fue un capítulo en padres e hijos, algo así que hubo eso y no se ha hablado como mucho más de eso. Y si esto si es bastante demandado aquí en Colombia, si hay cifras que muestren que hay una alta demanda para lo que va a ser la subrogación de, ¿cómo se llama? Alquiler de bien, madres subrogadas, sí. Bueno, en Colombia no existe regulación sobre las técnicas de reproducción asistida. Se ha debatido mucho en el Congreso, pero hay temas morales acá de por medio. Como sucede con el aborto, lo mismo, se va a manipular la vida. Si yo concibo la vida desde, pues, que un óvulo es vida o que un embrión es vida ya, entonces cualquier manipulación de este tipo es un pecado, ¿cierto? Entonces no es solo que se aborte, es que se manipula en un laboratorio. Y yo, ¿qué hago con el embrión? Miro, y si es, por ejemplo, hoy se habla de embriones viables o inviables, y entonces eso no es solo porque se pueda desarrollar o no, sino qué características podría desarrollar si se implanta. O también está el debate sobre la eliminación de embriones sobrantes. Entonces, los embriones que no se implantan, ¿qué se hacen con ellos? ¿Se botan? ¿No se botan? Y si se botan, se estarían botando potenciales bebés, ¿cierto? O sea, hay un debate moral ahí tenaz. Entonces, en Colombia no existe regulación sobre esto, se ha debatido mucho, pero como sucede con el aborto, no sucede nada en el Congreso, ha sido la Corte la que se ha pronunciado a través de sentencias. Y
Y de la maternidad subrogada tampoco hay nada. Pues yo digo que hay mucho, o sea, esto sucede en Colombia y se hace, por ejemplo, hay clínicas que ofertan esto, pero no lo ofertan, yo encontré una página que sí lo oferta de forma explícita y dice vientres de alquiler, pero la mayoría es que son personas que se someten a tratamientos de fertilidad, parejas, y suceden muchos fracasos. Entonces el médico le dice, yo le tengo una opción, y la opción está, usted quiere o no quiere, pero eso tiene unos problemas, porque al no haber regulación, entonces aparecen nuevos actores que son los abogados, ¿cierto? Y hoy los abogados son muy importantes en esto, porque son los que aseguran los derechos de filiación, de validez del contrato, etcétera. Entonces no es solo el médico, el biotecnológico, sino un nuevo saber, el jurídico. ¿Cómo hago ahí? Y de hecho hay una abogada supremamente famosa y que maneja todos esos contratos de subrogación, pero ella no da entrevistas, no hace, pues no habla en público, porque ella dice, es que este saber lo he construido yo y yo no lo voy a compartir así, ¿cierto? Entonces cobran demasiado dinero, etcétera, y por tanto la bioeconomía reproductiva colombiana es una economía negra. Es decir, está sumergida, no hay cifras, acá no sucede como en España, que hay un organismo centralizado que se sabe cuántos tratamientos de fertilidad se hacen. No, aquí, pues, y ese es un reto de mi tesis, a mí me toca construir todo el acervo documental porque no hay nada. Miguel, ¿iba a decir algo? Sí, yo tengo dos preguntas. Pues la primera es como de clarificación de términos, como aclarar más esa diferencia entre infertilidad y esterilidad. Pero ya pues otra pregunta más abierta que se me ocurre a mí, y es, digamos, esa relación que yo veo ambivalente entre, digamos, bueno, el derecho de ciertas personas, vemos que no de todas, para tener hijos, pero también, digamos, lo que significa, digamos, bueno, y también la necesidad poblacional de los países de tener como una pirámide pensional, bueno, todo lo que implica eso, que son problemas demasiado humanos, pero al mismo tiempo también vemos, de alguna manera, digamos, todos los costos que implica realmente el sostenimiento de tasas tan altas de la humanidad, porque hay un descenso en la infertilidad, pero al mismo tiempo somos, digamos, la especie mamífera más numerosa que ha habido en la historia de la Tierra, con todas las implicaciones pues climáticas que eso significa, digamos que quienes van a tener la posibilidad pues de pagar estas cosas en términos contaminantes seguramente son los que más viajes en avión hacen, desplazamientos en carro, consumo pues de energías. Como digamos desde lo que nosotros hemos discutido pues en el grupo también en relación ya a lo biofilosófico, con propuestas como la de Haraway de hacer otros parentescos animales, todo lo que nosotros hemos hablado también de relaciones multiespecies. ¿Cómo ves vos esa tensión entre unos problemas humanos, demasiado humanos para unos cuantos, a costa incluso de otros humanos, para sostener la población con sus necesidades económicas, demográficas, pensionales, etcétera, pero también la relación de que de todas maneras somos muchos humanos y estamos avanzando exageradamente sobre ecosistemas y demás especies? Gracias, Miguel. Bueno, frente a la primera pregunta, esterilidad es una incapacidad fisiológica de tener hijos, o bueno, de llevar a cabo la gestación, bueno, la concepción y la gestación. Y eso lo mide la OMS a partir de, por ejemplo, si usted sostuvo relaciones sexuales sin protección durante 24 meses y no pasó nada, o sea, ni siquiera hubo una concepción que terminó en aborto, sino que no pasó nada, se denomina esterilidad. La infertilidad es si usted sostuvo relaciones sexuales sin protección durante 12 meses y no sucedió nada
bueno, sí sucedió, hubo concepción, pero terminó en aborto. Bueno, ahí se dice, hay problemas de fertilidad. Por ejemplo, tiene el endometrio, tiene algún problema, o tiene ovarios poliquísticos, o el semen no es de buena calidad, bueno. Pero también se habla de infertilidad estructural, aunque es un término muy debatido, y es, por ejemplo, las parejas homosexuales. ¿Cierto? Ahí es estructural porque es social, es decir, usted si tuviese una pareja del sexo contrario podría concebir, pero dado que tiene una pareja del mismo sexo no puede concebir, ¿cierto? Entonces ahí no es una cosa orgánica, sino ya social de, pues, no hay reproducción posible, al menos en nuestra especie, entre dos seres del mismo sexo. Y frente a lo otro que dices, retomo lo que decía Alberto ahora de no podemos hablar de fenómenos universales. Y es que hay también una geografía y una geopolítica de la fertilidad. Y eso lo sabemos desde el siglo XIX y desde el siglo XX, incluso antes, claro, hay mujeres que tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a métodos de planificación o, bueno, por muchos asuntos. Y si miramos, pues si les interesa el tema, pueden buscar cifras del Banco Mundial y se ve que en África, en las excolonias europeas, las mujeres hoy la cifra es de 6 hijos por mujer. O sea, eso es muchísimo. Pero si miramos, por ejemplo, Japón, es 1 hijo por mujer, ¿cierto? O hoy se ven muchos documentales de Corea del Sur, que es que el Estado está, pues, que pone obligatorio el hecho de tener hijos, porque es que las mujeres no están teniendo hijos. En Japón la cosa es muy tesa, porque ya la gente prefiere tener novio virtual. O es muy fuerte, pues no sé si ustedes vieron que se casó con una muñeca, un señor, bueno. Entonces, en los países del norte global se está teniendo cada vez menos hijos, pero en los del sur global se está teniendo muchos hijos todavía. Y en Colombia, si vemos, por ejemplo, la región andina, las mujeres tienen pocos hijos, pero si miramos la periferia, las mujeres tienen muchos hijos. Entonces, ¿para quiénes van dirigidos esas ofertas de fertilidad? Para quienes tienen para pagar, ¿cierto? Y tienen la necesidad de tener hijos. Por ejemplo, hoy no es solo la infertilidad. Cada vez vemos noticias de Kim Kardashian, contrata un vientre de alquiler para tener un hijo, es decir, estética también. O las parejas homosexuales contratan vientres de alquiler para tener hijos. Entonces hoy, como decíamos, habitamos en un mundo de sujetos consumidores y la fertilidad y los servicios de fertilidad son un producto más. Que usted sí tiene plata para pagarlo, pues, y obviamente en un mundo tan competitivo de yo cualquier día que pierdo de trabajo es plata, pues mejor tercerizo la gestación para yo poder seguir trabajando. Entonces, hoy no solo se terceriza el cuidado del hijo ya nacido, sino el proceso mismo de gestación. Y si yo puedo tener un hijo idéntico a mí sin tenerlo que gestar y parir, y pues simplemente lo pago y ya. Entonces, pues si ya la cosa medioambiental a ellos no les importa, pues ellos no piensan en eso, y el mismo proceso de contratar el hijo es sumamente contaminante porque se tienen que desplazar a países del sur, etcétera, en avión y todo eso. Entonces, el problema es muy grande, pero se está dando hoy, ¿cierto? Y no es un fenómeno universal, está también ubicado geográficamente. Insistiendo en esa ubicación geopolítica y geográfica que es muy propia de ese tema de la infertilidad. En general uno podría decir, pues con el riesgo de la poca exactitud en relación a la universalización, que están naciendo menos gente en todo el mundo, pues en todo el planeta. Pero obviamente hay que sesgar eso, como tú lo dices, en relación a una geopolítica particular. Giorgia Meloni, que es la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, llegó al poder, creo que fue en 2022, y cuando llegó al poder en Italia,
ella llegó al poder ella es una líder de la extrema derecha italiana, ¿cierto? Italiana y europea. Inclusive ahora en las elecciones europeas que hubo el 9 de junio, perdón, tuvo una de las votaciones más altas de toda Europa, de todo el bloque europeo. Y cuando ella llegó al poder, ella prometió una expulsión rápida de extranjeros y seleccionaron 430.000 extranjeros para entrar en proceso de expulsión inmediata en Italia. Resulta que lo que pasó fue increíble porque esa selección de 430.000 extranjeros para entrar en un proceso de expulsión rápido, los empresarios italianos dijeron, al contrario, hay que nacionalizarlos porque los necesitamos como mano de obra, porque no tenemos mano de obra. ¿Por qué? Porque hay un hecho en toda Europa, que es un hecho, Gilles, que está acá, lo puede confirmar, hay un hecho en toda Europa, es que la población europea está envejeciendo en toda Europa. Eso es un fenómeno paneuropeo, digámoslo así. Y la población y es una población que no ha querido tener hijos o ha tenido muy pocos hijos. Por lo tanto, la población de relevo es una población inmigrante, en gran parte africana, excolonias de muchos países europeos o magrebí, o de la zona de África sahariana y subsahariana, ¿cierto? La paradoja es que la extrema derecha está ganando, prometiendo luchar por la identidad europea. Inclusive ellos están hablando, tienen un concepto que es impactante, que se llama el gran reemplazo. Y el gran reemplazo, le grand remplacement, que es un concepto de Jordan Bardella, que es el líder del Rassemblement National en Francia, de la extrema derecha francesa, que es muy probable que quede como primer ministro ahora en las elecciones del 30 de julio y del 9 de julio, porque Macron disolvió la asamblea en Francia. El gran reemplazo es el gran reemplazo de una población cristiana envejeciendo por una población musulmana joven. Y por lo tanto, el cambio de identidad en Europa. Que Europa pase de ser una Europa histórico-cristiana a una Europa nueva musulmana, ¿cierto? Digámoslo así. Y todo eso tiene que ver con problemas de fertilidad, digámoslo así, con problemas de demografía generados por asuntos de infertilidad. O sea que el mapa geopolítico es bioeconómico, biotecnológico, pero genera una condición política porque si las extremas derechas barrieron en las elecciones del 9 de junio. En Francia, por primera vez, después de la posguerra, puede que haya un primer ministro de extrema derecha ahora el 30 de junio. O sea, esto tiene consideraciones políticas, ese asunto de la infertilidad, que son de gran calado, pues, y que eso puede emerger como un efecto de superficie de tu tesis. ¿Sí o no? De hecho, hay estudios muy interesantes porque en Israel es muy importante esta industria de la fertilidad y se ve como un proyecto político frente a los palestinos. De eso no hablamos en la guerra entre Israel y Palestina, pero, por ejemplo, en Israel hay un seguro que si usted tiene, para sacar el pase de conducción, tiene que firmar un seguro. Y ahí le dicen, si usted muere, dona sus órganos. Y se ha incluido una cláusula que dice, si usted muere, permite que se usen su material genético, sus gametos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo ven como una medio para aumentar la población frente a los palestinos, porque lo que necesitan es poblar ese territorio para que sea más difícil sacarlos. Entonces, las técnicas de reproducción asistida y la maternidad subrogada aparecieron como un mecanismo político y de colonización del territorio. Y lo mismo pasa con Ucrania. No, pues no deben saber. Ucrania hoy es la nueva cuna del mundo, antes era India, pero en India lo prohibieron en 2016, y hoy, pues la maternidad subrogada, y hoy con la guerra, lo primero que hicieron con las mujeres gestantes subrogadas fue meterlas en búnkeres, porque eran
productos que había que proteger, e incluso hay documentales de cómo se les dio permiso a los padres contratantes entrar a un territorio en guerra para sacar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, cómo estas técnicas de reproducción asistida, estos mercados actúan con otras dinámicas políticas muy importantes, que no las para ni la guerra, o si no hay búnkeres, pues las movemos a Polonia o a donde sea. Pero hay que protegerlas. Entonces, por eso digo, hoy es un tema sumamente importante que tiene significaciones políticas más allá de lo individual, de, bueno, yo quiero un hijo, no, es que nos importa, como decía Miguel ahora, nos importa es aumentar la población también, pero no cualquier tipo de población, sino que tenemos también que unos con rasgos europeos, etcétera. Entonces, mujeres indias teniendo jóvenes blancos. Muchísimas gracias, Catalina.